están? ¿Listos las cámaras? ¿Listos? Bueno, entonces vamos a continuar con el último día de la escuela de verano. Entonces, pues ya estamos para las últimas pláticas de esta mañana. Y para comenzar tenemos al profesor Burgos, Juan Manuel Burgos, que él, por su acento reconocerán que viene de Uruguay, no de Argentina, de Uruguay. Y entonces, pues nos da mucho gusto tener aquí a Juan Manuel. Él es cátedra CONACYT de aquí el departamento, pues sabe bastante de matemáticas. Él no, eso es mentira. Con el profesor Berkowski, allá en Cuernavaca. Sí. Entonces sí. Él se graduó con el profesor Berkowski, pues casi todos lo conocemos. Y bueno, pues entonces ahorita, ¿qué tal? Entonces, pues adelante, ya no chequé el título de tu plática, ¿cuál era? No importa. Bueno, ahorita veremos. Muchísimas gracias, Carlos. Hola, Rui. Hola. Muchas gracias a Efraín, que nos va a filmar. Gracias a Gustavo por encargarse del auditorio. Y bueno, gracias a ustedes por estar un viernes 10 de la mañana acá. ¿Les ha gustado la escuela? ¿Sí? ¿Han aprendido? Bien, yo preparé una charla para licenciatura. Me dijeron que había muchos chicos de licenciatura y que de hecho había venido mucha gente de otras carreras inclusive. Ni siquiera solo de matemática, así que bueno, preparé algo elemental, amplio, pero a mi entender muy divertido. O sea, realmente son cosas que a mí me apasionan, pero transmitir esa pasión a ustedes y que bueno, y que se vayan con algo, o sea, pensando cosas y motivados. Esa es la idea de la charla. Bien, es muy poco de cosas relacionadas a geometría, mecánica y dinámica. Son tres teorías que están ahí simbióticamente interactuando. Así que bueno, empecemos desde cero. Ecuación de Newton, ecuación de movimiento. ¿Esto lo han visto alguna vez? ¿Entienden los símbolos? ¿Sí? Esta es la ecuación dinámica que describe la trayectoria de una partícula en un potencial U. U es una función, vamos a pedirla C infinito, una función real de Rn. En principio estamos en un espacio de n dimensiones, es decir, tenemos n variables allí. Y lo primero es que tenemos una carga conservada, es decir, tenemos un principio de conservación que es la energía. Una cosa a lo largo de la charla. Por ejemplo, x en realidad es x vector, pero no lo escribo. Y b también es b vector, pero tampoco lo escribo. Esos son los abusos que voy a hacer. Aquí hay n variables, que son de Rn, y aquí hay otras n variables, es decir, esto son 2n variables. ¿Ok? Bien, la primera observación es que esto se conserva, es decir, cuando yo sustituyo una solución aquí, es decir, sea x cuando yo sustituyo una solución aquí, esto es constante. Eso es lo que quiere decir que
Eso es lo que quiere decir que la energía se conserva en las trayectorias, o sea, en las soluciones. La prueba es muy sencilla. Derivemos respecto al tiempo esto de aquí. Es baja un 2, cancela bla bla bla. Nos queda derivada de u de xt. Entonces nos queda esto. Y fíjense que esta es mi ecuación dinámica. Así que esto es 0. Esto va a tener sentido a lo largo de la charla hablar de trayectorias de energía E. Eso es así podemos hablar de trayectorias con una energía prefijada. O sea, esto tiene sentido. Fíjense que si n es igual a 1, esto ya determina la dinámica. O sea, ya determina las soluciones. Por ejemplo, a ver, veamos unos ejemplos bebé, unos modelos de juguete, muy de juguete. Por ejemplo, ejemplo 1, oscilador armónico simple. En español no lleva H. U de X. Entonces básicamente si hacemos esto que se llama el retrato de fase, un diagrama posición-velocidad, tenemos que ver cuáles son las curvas de energía constante. Este omega, no se preocupen, son parámetros, es una constante. Si lo quieren tomar igual a 1, está bien, no hay ningún problema. Lo interesante es que esto igual constante da todas soluciones así. Van a ser elipses. Y ahí va a haber un punto crítico. Es fácil ver cómo se va a mover. Es decir, si estamos aquí, por ejemplo, estamos en este nivel de energía, en este de aquí, y estamos en x igual a 0, bueno, tenemos velocidad positiva, entonces quiere decir que el x necesariamente tiene que crecer, así que estas están orientadas así. Y aquí está la dinámica del oscilador armónico simple. Es decir, olvídense de la velocidad, aquí les dice cómo se mueve en la posición, hace una cosa así. Es el sistema masa-resorte. Oscila así. Bien, un ejemplo un poco más interesante es el péndulo simple.
o sea, el péndulo simple ahora es hace esto así, Bien, pero ahora el potencial es diferente. El potencial ahora, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos ahí la gravedad, etcétera. Después que ponen todo en la coordenada teta, les queda que el potencial, bueno, es potencial de la posición, o sea, lo voy a poner en dos variables, x e y, es mgi, entonces básicamente lo pongo en las coordenadas teta, es mg menos coseno, menos L coseno teta. Entonces la energía, de vuelta lo escribo en las coordenadas teta, es la velocidad ahora va a ser L teta punto, así que queda m sobre 2, L cuadrado, teta punto cuadrado, menos mgl coseno teta. Listo. ¿Cómo queda el retrato de fase? Lo mismo. Perdón, teta y teta punto. Como tenemos una serie de puntos críticos ahí, 0, pi, 2pi, menos pi, menos 2pi, etcétera. Piensen que el problema tiene periodicidad 2pi, es decir, pero en las velocidades no. O sea, el retrato de fase en realidad es un cilindro, es un círculo por r. Lo que estoy haciendo es desenrollándolo. Lo interesante es cómo queda aquí. En el valor crítico de la energía, va a aparecer algo así. Acá lo mismo. Estos son puntos sillas. No sé si han escuchado hablar de eso. Y así. Y aquí arriba tenemos estas. Y fíjense, hay dos órbitas bien distintas. Están las supercríticas, estas de aquí. Estas de aquí es que tengo suficiente energía para dar una vuelta entera. Es decir, estoy aquí, tengo la suficiente energía para pasar el punto crítico, volver y entonces doy todas las vueltas que yo quiera. Simplemente espero lo suficiente, doy todas las vueltas que quiera. Y en el caso subcrítico eso no ocurre, el péndulo queda haciendo así y no da ninguna vuelta. Entonces hay dos órbitas bien distintas y después está el caso crítico. Esto es para preguntar, esto es para introducir la siguiente pregunta. Borro aquí. Entonces, esta es la pregunta que nos gustaría contestar. Dados dos puntos. Y
un nivel de energía. Este es el nivel de energía que vamos a elegir. ¿Existe trayectoria newtoniana? De energía E. De x1 a x2. Esta es la pregunta que nos gustaría contestar. Es decir, yo tengo en mi espacio, en Rn, dos puntos y tengo un potencial C infinito y fijo un nivel de energía. ¿Existe alguna trayectoria que me lleve de ese punto prefijado al final? Eso es un problema en general difícil porque si ustedes lo piensan solo en términos de ecuaciones diferenciales, difícilmente tengan una solución. Es decir, ustedes agarran la ecuación de Newton, la ven como ecuación diferencial y bueno, tienen teoremas de existencia y unicidad locales, o sea, tienen por los teoremas clásicos, por ejemplo, de salida de compactos, si ustedes están en un espacio compacto, entonces aseguran que la solución va a existir para todo tiempo, etcétera, pero no tienen ninguna información global de a dónde vaya a parar esa solución. O sea, si yo me paro en un punto inicial, ¿cuál es mi horizonte de posibilidades? Eso en principio, ese problema global, solo de la ecuación diferencial, bueno, yo no conozco ningún teorema que lo diga. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Vamos a encajar esta teoría en otra teoría donde sí podamos solucionarlo. Eso es lo bello de la matemática. Podemos agarrar una teoría, bueno, no siempre a veces, pero cuando ocurre es belleza total. Agarramos una teoría, la encajamos en algo que a priori no tiene mucho que ver, pero en esa otra teoría la solución resulta trivial. O sea, en un mundo era muy difícil, casi imposible, lo veo desde otro lado y resulta hasta casi trivial. Entonces, nosotros, para contestar esta pregunta, nos vamos a sumergir un ratito en geometría riemanniana. Nos vamos a ir a geometría. Vamos a ver que en ese mundo esta pregunta se contesta. Antes un ejemplo para motivar por qué no es trivial. O sea, en dimensión 1 todo es trivial. Tan trivial que solo la energía determina la dinámica. Es demasiado trivial. En dimensiones más altas no. Ejemplo en dimensión 2. Tomemos de vuelta un potencial así. Tomemos este potencial de vuelta. Y bueno, recuerden cómo es la energía. Esto es siempre positivo. Así que si yo tengo una energía prefijada, necesariamente los valores de I posibles tienen que ser menores o iguales a E sobre mg. De vuelta, olvídense de mg, o sea, eso es para darle un sabor físico, pero pueden poner m y g iguales a 1. Lo que importa es esto que estamos viendo. Entonces, en principio, haciendo lo mismo que hicimos ahí, nosotros tendríamos esta situación. Aquí está el x, aquí está el y. Aquí tenemos un valor límite de y.
que no puede superar, que es E sobre mg. Sin embargo, si yo empiezo en un punto aquí y veo todas las soluciones, todas las trayectorias newtonianas que parten de aquí con este potencial, va a pasar lo siguiente, no voy a alcanzar cualquier valor de I. Fíjense cómo son las trayectorias. Por ejemplo, si primero lo tiro hacia arriba, tiro la piedra hacia arriba, esto sube hasta acá, alcanza el valor máximo y después inmediatamente baja. Y ahí. Después lo tiro un poquito con velocidad X. Hace una parábola así. Pues un poquito más. Bien, ¿qué ocurre? Aquí tenemos una envolvente. Este ejercicio calcula la envolvente. Pero ¿cuál es la moraleja de este ejemplo simple? Que yo parto de este x1 y no puedo alcanzar un punto como este, por ejemplo. Solo puedo alcanzar los que están dentro del envolvente. No puedo alcanzar los de afuera. Entonces ya se dan cuenta que el problema no es tan trivial. Si existe una... Obvio que si aumento el nivel de energía, voy aumentando el nivel de energía, eventualmente, bueno, esto va subiendo, la envolvente también, eventualmente cubro este punto. Pero siempre van a haber puntos afuera que no voy a poder alcanzar. Entonces, bueno, la pregunta no es solo esta, la pregunta es si sí o si no, bueno, entonces ¿para qué niveles de energía puedo? ¿Qué puntos puedo alcanzar y cuáles no? Etcétera. ¿Cómo contestar problemas de este tipo? Y son problemas bastante reales. Ustedes en el mundo real tienen un nivel de energía finito y prefijado. Ustedes tienen un dispositivo y no puede exceder tal nivel de energía. Entonces, una pregunta sensata es, bueno, a ver, al menos sin ninguna acción de control, ¿hay algún camino libre de este punto inicial a un punto final que me interesa llegar? Es una pregunta muy real y en general difícil de contestar. Bien. Entonces, para contestar esa pregunta, viajamos un rato a geometría riemanniana. De vuelta, algo que no dije, es una charla de 50 minutos, entonces no voy a dar definiciones precisas o sea, doy las ideas y que creo que es lo más importante y después ustedes leen o me preguntan. A ver cuánto tiempo me queda. 30. Entonces, un poquito de geometría riemanniana. Así que en el espíritu de lo que acabo de decir, de no dar definiciones, voy a decir simplemente una variedad riemanniana es una variedad en la que cada espacio tangente tiene un producto interno y ese producto interno varía C infinito en la variedad C infinito también. ¿Qué quiero decir en términos concretos? Que es una variedad en la que yo puedo medir infinitesimalmente distancias y ángulos. Eso es lo que puedo hacer. Y en particular tiene, o sea, dada una curva, en una variedad riemanniana, C infinito, etcétera, tiene sentido entonces hablar de su longitud. Su longitud es medir, o sea, hacer la integral de todas las porciones infinitesimales que sí puedo medir porque ahora en cada tangente tengo un producto interno, en particular una norma. Solo por única vez escribo, esta norma es
la que corresponde al punto gamma tau. Pero después siempre voy a hacer el abuso de notación de ni escribirlo. Bien, en particular podemos calcular esa longitud y entonces tenemos también algo que se llama el parámetro natural. Es decir, esto está parametrizado en algún parámetro ahí arbitrario, lo puedo parametrizar de una infinidad de formas. Pero hay un parámetro, que es un parámetro en algún sentido canónico, que es justamente la longitud de la curva. Es decir, el parámetro natural S correspondiente al t es la longitud de la curva a tiempo t. Y en particular, eligiendo este parámetro natural, la derivada respecto a ese parámetro natural tiene norma 1. Así que es bastante cómodo. Es un parámetro en el cual la curva, tengo ahí la curva gamma, es un parámetro en el cual la curva siempre tiene velocidad 1. Y borro aquí. Entonces, vamos a definir el análogo a recta en una geometría así. Bueno, va a ser una curva que minimice localmente un par de puntos. O sea, una curva que minimice la distancia entre dos puntos, pero vamos a pedir algo más débil, o sea, que la minimice localmente. Vamos a ver después por qué necesitamos eso. Entonces, definición, gamma, una curva de, no sé, 0,1 o R, lo que sea. Es geodésica si es localmente minimizante. O sea, si localmente entre dos puntos se minimiza la distancia. Bueno, si ya estamos hablando de mínimo, entonces puede haber cosas complicadas. Por ejemplo, que no exista. O sea, que no exista un mínimo. O sea, los problemas de siempre. Puede haber un ínfimo, pero que ese ínfimo no sea realizable. O sea, que puede haber un ínfimo, pero eso no se realiza en un mínimo. Un ejemplo, un ejemplo muy sencillo es una geodésica en el plano, que es una recta entre este punto y este punto. Si yo justo quito un punto ahí, entonces ya no va a existir geodésica. Así que una condición necesaria para que exista geodésica es que exista al menos completitud topológica. Que yo no pueda hacer este tipo de juegos. Ejemplos de geodésicas. Bueno, conocen mucho. El ejemplo 0 son rectas en el plano. Ejemplo 2, en la esfera, ¿cuáles son las geodésicas? ¿Cuáles son las curvas que minimizan distancia en la esfera? Los círculos máximos. En la esfera, si toman segmentos de un círculo máximo, esa va a ser una geodésica. Pero justo acá se ve por qué tengo que pedir que sea localmente minimizante, porque puedo tener varias geodésicas. Por ejemplo, puedo tener una geodésica totalmente válida, es que esta siga hasta aquí, dé una vuelta entera, vuelva y termine aquí. Eso va a ser otra geodésica. No va a ser minimizante.
es decir, hay una más pequeña, pero es localmente minimizante, así que también es válido como geodésica, es decir, son geodésicas también. La otra geometría hiperbólica, el disco. El disco con la métrica de Poincaré. Las geodésicas aquí son bien interesantes, son también segmentos de círculo, tales que aquí en la frontera son perpendiculares. La frontera en el disco de Poincaré no está, la dibujo para dar una idea, pero es frontera ideal, no está. Es decir, estos segmentos, estos puntos aquí tampoco están. Entonces tenemos... Hay una anécdota que me parece muy interesante de Poincaré justamente, que dice que Australia es hiperbólico. Dice, bueno, si yo tengo Australia y los canguros quieren escapar de la costa, entonces, ¿cuál es la trayectoria mínima para escapar? O sea, ¿de qué manera escapan más rápido? Y bueno, van a seguir una geodésica. Pero, ¿qué es una geodésica en Australia? Bueno, es algo así también. No, o sea, no puede ser una recta, es decir, aquí, ¿lo ven? O piénsenlo, es muy interesante. Son los típicos problemas para llevarse al bar y pensar. Vasilevsky habló de eso en su plática. ¿Ah, sí? ¿De geometría hiperbólica? Ah, bien. Bueno, entonces, por ejemplo, problema, ¿cuál es el espacio de geodésicas en el disco hiperbólico? Quiero un espacio donde cada punto represente una geodésica aquí. Es bien interesante porque, como ustedes verán, cada geodésica está determinada por 2 puntos. O sea, yo elijo 2 puntos distintos en S1, en el círculo, y eso me determina una geodésica. Entonces el espacio es 2 puntos, o sea, espacio de, vamos a ponerle móduli de geodésicas. El módulo de geodésicas es 2 puntos distintos, es decir, S1 por S1, y le quitamos la diagonal. ¿Y ese qué espacio es? O sea, es un toro, S1 por S1 es un toro. O sea, hasta aquí, esto es un toro. Pero ahora le quitamos la diagonal. ¿Qué espacio queda? La banda de Möbius. Banda de Möbius infinita. Otra cosa para llevarse al bar y pensar, desdóblenlo, van a ver que está bueno cómo queda. Conocen todos la banda de Möbius, ¿no? ¿Sí? Bien. Otro ejemplo de geodésicas que vamos a utilizar. Por ejemplo, geodésicas en el toro. ¿Cómo son las geodésicas en el toro? Las curvas que minimizan distancia en el toro. Piénsenlo así, tomen el toro plano, ¿no? Y desenróllenlo. Entonces, esto lo podemos ver como un látiz. Esto es un látiz, ¿no? Es decir, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Identificamos así y después identificamos así. Es decir, todos estos puntos acá son los mismos, por ejemplo.
Entonces, ¿qué es una geodésica cerrada aquí? Bueno, un ejemplo es este. O sea, la proyección por pi de esta curva es una geodésica cerrada. Pero tengo uno más interesante, por ejemplo este. Esta es una geodésica cerrada, o sea, una periódica, una cerrada, que da una vuelta en un lado del toro y da 2 en la otra. O sea, 1 y 2 en la otra. Puedo tomar esta que da 1 y 1, por ejemplo, y así puedo ir. Y todas esas son geodésicas que no son homotópicas. Son geodésicas distintas. Bien. Entonces, definición. Vamos a decir, ¿cuánto queda? Vamos a decir que una variedad riemanniana M con su métrica G es geodésicamente completa en un punto P si para todo vector del tangente en P existe una geodésica pero que se extiende indefinidamente, o sea que la puedo definir hasta más infinito. Que comienza en P y que tiene velocidad el vector B del tangente. ¿Se entiende lo que quiere decir? Yo tomo, es geodésicamente completo en P si para cualquier velocidad que yo ponga aquí hay una geodésica que la puedo extender indefinidamente. Creo que va a ser más fácil dibujar un ejemplo donde no pase. Por ejemplo, tomen el plano. Las geodésicas son las rectas. Pero ahora tomen solo una porción del plano, por ejemplo, quédense con un convexo. Fíjense que esta geodésica no la pueden extender indefinidamente, se salen del espacio. Y la geodésica, otra cosa que no dije, siempre están parametrizadas con el parámetro natural, por eso tiene sentido esto. O sea, el parámetro de longitud. Es decir, alguien puede decir, bueno, pero lo arreglo de forma muy fácil, lo reparametrizo de forma tal que nunca llegue. No, elegimos el parámetro natural, el parámetro de longitud. Entonces ahí no hay manera de arreglar esta situación. Este espacio no es geodésicamente completo. Es decir, hay una geodésica que no la puedo extender indefinidamente. Eso es que sea geodésicamente completo en un punto P. Esto 1 y 2 vamos a decir que es geodésicamente completo si es geodésicamente completo en todos los puntos. Si lo es para todo P en M. Entonces, teoremazo de Hopf-Rinow. Es un teoremazo. Es equivalente que sea M es geodésicamente completo, o sea, que lo sean todos los puntos, es equivalente con que lo sea solo en un punto. O sea, si ustedes encuentran que es geodésicamente completo en un punto, automáticamente lo es en todos los demás puntos de la variedad. Es impresionante. Entonces, M es
geodésicamente completo en algún punto P en M. 3. La distancia que dan las geodésicas, perdón, eso que dije está mal. Hay una distancia que yo puedo definir a partir de la métrica G, que es tomar el ínfimo de las longitudes de todas las curvas que van de un punto a otro. Eso me da una distancia en sentido topológico, o sea, una métrica. O sea, este MG me da un MD, o sea, como espacio métrico en topología. Lo interesante es que ese MD es completo topológicamente. Completo, perdón, como espacio métrico. Es decir, la noción de completitud geodésica y completitud topológica coinciden. Es un resultado, es un resultado que está buenísimo. No nos gustaría tener dos nociones de completitud distintas, ¿no? Las dos coinciden, son la misma. Y después, lo último, cada una de estas, cada afirmación implica esta, que es la que nos va a interesar a nosotros para contestar nuestra pregunta original, que ya la borré, pero estaba por ahí. Y es que dados dos puntos arbitrarios, dos puntos X e Y en M, existe geodésica minimizante de X a Y. Ya suena mucho a nuestra pregunta original. Quiere decir que si nuestra métrica, si nuestra variedad riemanniana es geodésicamente completa, entonces, dados dos puntos cualquiera, siempre existe una geodésica minimizante que los conecta. Así que yo puedo contestar a la pregunta original contestando a esta nueva pregunta. ¿Existe alguna geometría, existe alguna métrica riemanniana cuyas geodésicas sean las trayectorias newtonianas? Si yo contesto eso, resolví la pregunta. ¿Se entiende? O sea, logro codificar mi problema dinámico de mecánica de Newton en un problema puramente geométrico. Es decir, las trayectorias las quiero ver ahora como geodésicas, como esas rectas en ese nuevo espacio con esta métrica. Entonces, y esa pregunta la resuelve Jacobi. Pero ¿de qué sirve que sea una geodésica en una métrica si en tu métrica original no es geodésica? ¿Cómo, perdón? ¿De qué sirve que la trayectoria sea una geodésica en alguna métrica si en tu mundo real tú tienes otra métrica, donde a lo mejor la trayectoria no es geodésica o no sé? Ah, pero ¿qué quiere decir la métrica del mundo real? No me quiero poner filosófico, pero lo que pasa es que es interesante. Pues, ¿Qué quiere decir, por ejemplo, métrica en el mundo real? Yo supongo que vivo en la esfera y ahí digo, es que las geodésicas son estos pedacitos de círculo. Y entonces tú me das otra trayectoria y yo trato de encajar una métrica donde esa trayectoria sea geodésica, pero como que no veo mi problema original. No, a ver, dos respuestas a eso. Primero que nosotros estamos pensando en términos puramente matemáticos, es decir, nosotros queremos, lo que yo decía, encajar una teoría en otra de forma tal que esa otra teoría nos responda a preguntas de mi teoría original. Es decir, yo quiero responder un problema dinámico, pero para resolverlo lo tengo que, de alguna manera, encajarlo en un problema geométrico. Entonces tengo que encontrar una métrica, lo bizarra que sea, pero alguna métrica que me codifique la dinámica en geometría.
Esa es una respuesta. Y otra respuesta es, bueno, siempre pensamos que, esta es de índole un poco más filosófico, pero no me gusta entrar por ahí, pero bueno, siempre pensamos que vivimos en un mundo euclidiano y al final no, es decir, ¿qué es lo que hace Einstein en relatividad general? Exactamente esto, pero en un entorno más complicado, es decir, él ahora tiene el espacio-tiempo, tiene espacio y tiempo, es decir, la variedad ya no es riemanniana, es una variedad lorentziana, o sea, hay un tiempo allí, y él piensa exactamente lo mismo. Yo quiero codificar las trayectorias, la dinámica que yo veo en las partículas, como geodésicas de alguna métrica. Entonces él agarra el tensor métrico y escribe las ecuaciones de campo en cuestiones de curvatura. Es decir, el espacio está lejos de ser, o sea, para Einstein, que explica la gravedad así, está lejos de ser euclidiano, claro, por ejemplo. Claro. Entonces, por ejemplo, se podría decir, o sea, el espíritu de la idea en relatividad general es exactamente lo mismo que vamos a hacer aquí, pero bueno, o sea, más complicado. Pero el espíritu es lo mismo, es codificar la dinámica en la geometría, es geometrizar la dinámica. Entonces, ¿qué es lo que...? No, ahora me tenés que ceder. Esta discusión duró como 15 minutos. Jacobi, ya me desconcentraste. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, tomemos... a ver, las geodésicas. Las geodésicas de esta métrica de x1 hasta dxn, o sea, n variables allí, son trayectorias newtonianas reparametrizadas. Es decir, no son exactamente las trayectorias. En geometría todo está parametrizado con el parámetro natural, con la longitud. En dinámica todo está parametrizado con el tiempo. Son parámetros distintos, pero salvo un módulo, una reparametrización, las trayectorias coinciden. Eso es tremendo. Son trayectorias newtonianas reparametrizadas. Pero podemos decir cuál es la reparametrización. La reparametrización es a ver, un segundo. La reparametrización respecto a esta métrica que está aquí y que le voy a poner dr por radial y el tiempo, que es la que me interesa en dinámica, está por esta relación. Y ese es el teorema de Jacobi. Entonces, ahora que podemos ver las trayectorias como geodésicas, Hopf-Rinow nos contesta el problema. Es decir, resolvemos el problema original. Entonces, la respuesta al problema sería la siguiente. Vamos a utilizar Jacobi y Hopf-Rinow, o Hopf-Rinow, no sé cómo se pronuncia. Bueno, respuesta a nuestra pregunta. Supongamos que tenemos energía suficiente. O sea, obviamente no resolvemos todos los casos, pero resolvemos casos
importantes. Por ejemplo, el caso supercrítico, ese lo resolvemos. Supongamos que nuestro nivel de energía es estrictamente mayor que U de X para todo X. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esta métrica está definida en todo Rn. Es decir, si E es mayor que U para todos los puntos, esto no se anula nunca. Es decir, no tengo singularidades en la métrica. Esto es positivo siempre. Es decir, esta es una métrica conformemente equivalente a esta, en todo Rn. En particular, las geodésicas se extienden todas indefinidamente en cualquier punto que yo empiece. Es decir, el espacio es geodésicamente completo. Entonces, Geoffroy-Hinnou me dice, bueno, entonces dados dos puntos existe una geodésica, y Jacobi me dice, bueno, esa geodésica es una trayectoria. Así que, en el caso supercrítico, dados dos puntos, existe trayectoria newtoniana de X ahí. Es interesante porque, por ejemplo, nosotros vimos el caso del péndulo simple, pero el péndulo doble ya no lo pueden imaginar. L y L', y aquí tenemos teta, y aquí tenemos, por ejemplo, alfa. Eso ya no lo podemos imaginar. ¿Cuál es el espacio de posiciones del péndulo doble? Bueno, es un círculo por un círculo, es un toro. Pero si le agregamos las velocidades, queda el fibrado tangente del toro. Ya es un espacio de 4 dimensiones. Listo, ya no lo podemos ver. O sea, ya no podemos hacer los dibujitos que estábamos haciendo del retrato de fase porque nos queda de 4 dimensiones. Listo, se terminó. Pero igual podemos decir lo siguiente, podemos responder la pregunta, bueno, ¿existe alguna órbita periódica de forma que el primer brazo dé 7 vueltas y el segundo dé 1.000.000? Y ese sea un movimiento periódico. Bueno, lo podemos resolver con las mismas técnicas. Lo hago rápido y termino. Con 1 hora más explicaba todo lo que había preparado, pero creo que nunca voy a poder calcular bien el tiempo de una charla. Un problema de geodésica. Es que es más grave, creo. Es un problema de... Bueno, hago esto rápido y creo que ya estamos en hora. Hago esto rápido y terminamos. Dijimos, el espacio de posiciones es un toro. Entonces yo lo puedo desenrollar, como hicimos antes, que tengo la teselación. Y bueno, entonces en el látiz, ahora en el plano, si estoy en el caso de energía supercrítica, de energía, cumpliendo esta condición, entonces ya Geoffroy-Hinnou más Jacobi me dicen que existe una geodésica de un punto a otro. ¿Cuál es el problema que podría surgir? Bueno, que no sea periódica, es decir, que esto arranca con velocidad así y esto, por ejemplo, venga y termine con velocidad así. Y ahí ya no sería periódico porque empecé. Pero eso se resuelve, entre comillas, de manera sencilla, pero los invito a leerlo. Hagan copy-paste de esta geodésica. Agárrenla aquí, trasládenla aquí. Les va a quedar otra cosa así. Y a priori esto podría quedar un camino quebrado, es decir, un camino
continuo, pero solo suave por partes. Bueno, pero lo que sí es seguro es que va a ser un camino crítico. Un camino crítico en la longitud, en particular en la energía o en la acción. Y si es un camino crítico, entonces hay una fórmula, se llama fórmula de primera variación. Eso les recomiendo el libro de teoría de Morse de Milnor. Ahí viene explicado con total detalle esto. Y dice, bueno, pero entonces si tengo un camino crítico de aquí a aquí y es un mínimo, necesariamente es una geodésica. Y estos cruces quebrados no pueden ocurrir. Así que quiere decir que esto termina en la pendiente en la que comenzó y entonces tenemos un movimiento periódico. Así que para cualquier m y n tenemos una órbita periódica en la que el primer brazo da m vueltas y el segundo da n vueltas. ¿Y eso cómo lo resolvimos? Bueno, resolvimos geometrizando la dinámica, es decir, viendo la dinámica en términos geométricos. Así que bueno, me faltó la mitad de la charla, pero espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por escuchar. ¿Preguntas? Oye, entonces lo que hiciste no depende del potencial. Cuando lo restas, eso quiere decir que es el potencial y ahí aplicas Hoff-Renault y ya... No, el potencial siempre está. En la geometría, o sea, el potencial nunca lo saqué, esa es la gracia. La gracia es que todo lo que hice, de hecho, es para cualquier potencial, solo le pedí C infinito y que esté acotado superiormente para que exista un nivel supercrítico. Son las únicas dos hipótesis que le puse. Y en la geometría está codificado con este factor conforme. Aquí aparece. No sé si respondí, no sé si era eso. A lo mejor yo lo dije mal, o sea, no depende del potencial No. Y eso es bien interesante porque puedes poner un potencial súper complicado y te dice, mira, puedes elegir condiciones iniciales súper precisas de forma que alcanzás un punto arbitrario, o sea, el punto que quieras. Puedes pasar por un montón de montañitas ahí, un montón de cosas bien difíciles, pero si lo elegís bien llegas, es lo que te dice el teorema. ¿Es necesario que E siempre sea mayor estrictamente que el potencial? Bueno, sí, porque si no, ¿recuerdas cómo era la métrica? La métrica era así. Si llegara a ser igual, quiere decir que en ese punto donde la energía es igual al potencial, ahí esto ya te queda cero. Y ahí entonces tenés una singularidad de la métrica. Entonces vas a tener, por ejemplo, ¿recuerdas el caso que hicimos el plano y le quitamos un punto? Ya no te queda ni siquiera topológicamente completo. No te va a quedar tampoco geodésicamente completo y entonces no puedes asegurar esto. O sea, no puedes usar Hoff-Renault. Pero bueno, en el caso del péndulo tiene puntos de retorno, ¿no? En donde En el caso de energía subcrítica. Bueno, ejercicio, revisen en los casos que no funcionaron, por ejemplo en el de 2 dimensiones, ¿dónde falla esto? O sea, en qué parte, cuando los geometrizan, no es geodésicamente completo. Pero el problema es ese, que te aparecen singularidades en la métrica y ya no puedes usar Hoff-Renault. agradecemos a Juan Manuel. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien.